Son las 6, las 5 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda David Casado en este sábado 22 de agosto. Ya vamos apurando este mes y muchos españoles también van apurando sus vacaciones porque apenas queda un fin de semana antes de que llegue ya septiembre y con ello a muchos les va a tocar volver a esa temida rutina. Una cuesta de septiembre que va a llegar para grandes y pequeños, ya que a ellos también les va a costar volver a los colegios, institutos y a las universidades. Una vuelta al colegio que va a volver a ser otro año más aún más caro que el anterior. Va a subir un 12%, lo que va a hacer que muchos padres, como Pablo, tengan que pagar hasta 500 euros. El mayor, libros y material, nos ha costado 300 euros y sí que nos ha parecido un buen palo respecto a años anteriores. La pequeña han sido 150 libros y material. Y bueno, ahora a la vuelta pues falta uniformes, que a la pequeña 2 y para el mayor 1 pues echamos entre los dos otros 300 euros. Alguna mochila y tal, pues en total 400 euros más. Lo que más lo hemos notado ha sido los libros, que ha subido muchísimo. No va a ser lo único en lo que vamos a tener que invertir parte de nuestros sueldos, porque a estos malabares vamos a tener que sumar una bola que es el precio de la gasolina y del diésel. Sigue su proyección al alza. En el caso del diésel está de media el 1,9 euros el litro, mientras que la gasolina está un poco más barata, a 1,7, 1,8. Para que nos hagamos una idea, llenar un depósito de 55 litros de gasolina ronda ya los 95 euros, mientras que el diésel supera los 100. Es su nivel más alto desde mediados de abril. Pero este incremento en el coste de los carburantes va a hacer que el gobierno vuelva a bonificar con esos 20 céntimos este coste del diésel, lo que nos va a dar un pequeño respiro en esta cuesta de septiembre. El que también nos da una pequeña tregua es el tiempo. De cara a este sábado, el sol va a ser el gran protagonista del día, a excepción del este de España, en la zona de Aragón, Cataluña y Valencia, y también algunos puntos de Castilla y León, donde incluso se esperan algunas lluvias, a pesar de que hoy tendremos una ligera subida en los termómetros en gran parte de España. Esto va a ser de manera temporal, porque los últimos días de agosto, afortunadamente, que decir, no van a ser tan calurosos como nos ha explicado el meteorólogo Jorge Alsina. Vamos a tener una salida de agosto de estas características, las que estamos teniendo ahora, ¿no? Con unas temperaturas que ya no van a ser tan altas, y el desarrollo de tormentas esta próxima semana pues van a ser frecuentes en zonas de montaña, en zonas del noreste peninsular. Es decir, que esta próxima semana va a responder un poco a los parámetros que hemos vivido ahora, ¿no? Estas últimas horas de temperaturas ya no tan calurosas. Donde el chaparrón sí que continúa es en Ceuta. Tras el asalto masivo de más de 80.000 personas el pasado 30 de julio, la crisis político y social continúa, porque en las últimas horas Marruecos ha vuelto a mover ficha. Tras la laxa protección de la frontera que mostró aquel día, ahora ha vuelto a mover no solo a los peones, sino también que ha empezado a jugar con las piezas de atrás, como con sus torres. Si en aquella ocasión el objetivo de Rabat fue mandarnos un mensaje claro por nuestro acercamiento a Argelia, en esta ocasión el gobierno marroquí ha puesto el foco en Ceuta y Melilla, como ha explicado su ministro de Justicia. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico, y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Tiene el valor de hablar de derecho histórico y geográfico. Geográfico porque se encuentra en África, pero por esa regla de 3, ¿qué debería pasar con Gibraltar o con alguno de los 14 territorios que tiene Reino Unido repartidos por el mundo? Pero esto es mucho más sencillo que entrar en disputas exteriores por determinar que una provincia o una ciudad autónoma, por encontrarse en un determinado territorio, ya debe pertenecer al país más cercano. Y para eso tenemos que mirar a la historia y a todos los libros que se han escrito al respecto. Y es que Marruecos, el país, se ha creado hace apenas 70 años. Así lo ha explicado la historiadora Margarita Torres. El reino de Marruecos como tal es que ha nacido en el siglo XX, Que aquí no nos pensemos que el reino de Marruecos hasta 1957, que adopta el título de rey de Marruecos, Marruecos es que no existía.
Y de hecho sus reyes ni siquiera se llaman reyes de Marruecos, otra cosa que es muy divertida, ¿no? 70 años. ¿Y cuántos tiene Ceuta y Melilla desde que se fundaron? La respuesta es más de 3.000 años. 3.000 años de historia en los que en ningún momento pertenecieron a Marruecos. Ceuta tiene un origen fenicio, mientras que Melilla formaba parte de un asentamiento púnico, en ningún caso marroquí. Pero es que la historia de España ha estado ligada durante muchos años antes a que Marruecos fuera creado. Es que Melilla es española desde 1497 y Ceuta pasó a la corona española en 1668 tras haber pertenecido a Portugal. Así que no tiene ningún sentido reivindicar su pertenencia a Marruecos por ninguna de estas vías, aunque ya sabemos cómo se las gasta Rabat. Querido pueblo, mañana, si Dios quiere, tú cruzarás la frontera. Mañana, si Dios quiere, arrancará la marcha. Mañana, si Dios quiere, disfrutaréis de una tierra que es tuya. Estas fueron las palabras de Hassan II, por aquel entonces el rey, en ese 1975. Rey de Marruecos, por supuesto. Fueron unas palabras que pronunció un 5 de noviembre, un día antes de que se iniciara la conocida como Marcha Verde, en la que Rabat envió a 350.000 civiles y 25.000 militares a invadir el Sáhara, que por entonces pertenecía a España. Desde entonces Marruecos ha estado ocupando un territorio que no le pertenece y que sigue manteniendo a día de hoy, a pesar de la negativa del pueblo saharaui a someterse a este poder. El conflicto, como digo, continúa, pero no para España, porque, como dijo Pedro Sánchez, esto es lo mejor para el Sáhara. Consideramos que la propuesta marroquí del año 2007, estamos en el año 2022, la propuesta del año 2007 es la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Esa propuesta de la que habla Sánchez es una manera velada de una propuesta de Marruecos. ¿Cuál es esa propuesta? Que los saharauis no pueden decidir su futuro, sino que es Marruecos el que debe establecer un plan de autonomía. Es decir, el Sáhara es una provincia marroquí. Esto mismo es lo que volvieron a decir en una declaración conjunta España con Marruecos en el año 2025, en un documento de 23 páginas en la que había 119 puntos, en la que uno de ellos reafirmaba esa postura de España con el Sáhara. Y claro, aquí la pregunta es obvia. Si ya lo han hecho una vez con lo que era territorio español en esa época, ¿qué les va a volver a impedir hacerlo? Hace casi un mes nos dieron un toque. Ahora ya han mostrado sus cartas. Aquí, como nos ha explicado el experto en relaciones internacionales, Amin Lejarza, todo pasa por la Unión Europea. Creo que hay un límite. Quiero pensar que la Unión Europea en una situación límite pasaría a tomar acciones más proactivas contra Marruecos y no simplemente contra el Estado agredido que hemos sido nosotros, que es lo que se nos olvida. El problema no es quién tenemos de nuestra parte, sino quién tenemos enfrente del tablero. Porque delante tenemos a Marruecos, que está muy bien guarnecido. Le acompaña a su lado derecho Estados Unidos, a quien que Ceuta y Melilla cayesen del lado marroquí le beneficiaría, porque un control del estrecho de Gibraltar, por donde discurre el 20% del tráfico mundial, es todo un acierto y ya está Donald Trump frotándose las manos. Y por otro lado tienen a Israel. Dos socios con los que precisamente Pedro Sánchez no tiene buenas relaciones. Con Donald Trump seguimos a la gresca, porque el presidente no quiere aumentar el gasto militar al 5%. Y con Israel, ¿qué decir? Le hemos tildado con todos los calificativos posibles y hemos roto todos los acuerdos armamentísticos posibles. Y con este panorama, las esperanzas son muy pocas, por no decir casi nulas. Desde el gobierno, la respuesta ha sido a través de una comunicación que han mandado a los medios de comunicación, en la que ni siquiera han salido en una rueda de prensa extraordinaria. Es un comunicado que han mandado a los medios. Simplemente se han limitado a decir que muestran su rechazo tajante a esas pretensiones de Marruecos. Esto recuerda un poco a cuando se produjo esa llegada masiva en la que decían que la culpa no era de Marruecos, sino de las mafias. Y con este panorama, las esperanzas, como digo, son pocas, porque ¿dónde está Sánchez? Pues el presidente fue un espejismo, porque como Alex y Cristina, hizo chas y desapareció. El 31 de julio viajó a Ceuta, pero solo como una escala antes de llegar a su residencia oficial en La Mareta, en Lanzarote. Y mientras tanto, los ceutíes abandonados a su suerte. La normalidad está lejos de recuperarse. Los vecinos siguen teniendo miedo a salir a las calles, mientras que muchos comercios continúan cerrados, especialmente los que están vinculados al turismo, que siguen en cifras irrisorias.
precisamente en pleno verano, cuando sería la época de mayor auge para ellos. Los migrantes siguen campando por sus calles a las anchas y tienen tomados puntos como la playa del Trampolín, donde los migrantes, tras ser escoltados por la policía para que pudieran limpiar, unos 500 han vuelto a acampar en la playa. ¿Lo han escuchado? Al grito de asilo, asilo, han vuelto a acampar con lo que tienen en la arena, porque a pesar del baile de cifras, los números son claros. Si tienes 1.800 plazas en 4 carpas habilitadas para dar servicio a estos migrantes, y hay como mínimo, según el gobierno, 5.000, pues si no caben, vuelven a la playa. La falta de órdenes del gobierno y el sentimiento de improvisación constante está haciendo que los momentos de tensión se disparen, y no solo eso, sino que florezcan las mafias que intentan aprovecharse de la situación de los migrantes, a quienes les ofrecen llegar a la península a cambio de cuantiosas sumas de dinero que alcanzan hasta los 9.000 euros. Precisamente en COPE vamos a continuar en Ceuta con el despliegue de periodistas para contaros esta última hora y también contar con el mejor análisis de comunicadores como Ángel Expósito, que estará en la ciudad autónoma desde el próximo lunes. Y desde el gobierno siguen echando balones fuera. El argumentario de los últimos días ante la ausencia del líder ha sido sacar las consignas tradicionales de la culpa es del PP, y si fracasa, pues tiramos por la tangente. Y ya si este plan no funciona, sacamos la artillería pesada, es decir, a Óscar Puente. Que salga al ataque, el ministro de Transportes. Que ataque a todo lo que se mueva. Ya ha atacado hasta al rey, porque cuando Puente se pone, no hay quien le pare. Que ya es más de lo que se puede decir con los trenes y la alta velocidad, que más que eso es la alta incertidumbre, que no sabes ni cuándo ni siquiera si vas a llegar. Son un matrimonio en crisis. Nadie sabe cuándo empezó el problema, pero cada día aparece uno nuevo. Aquí todo vale y todos valen. Sino que se lo digan a Ángel Víctor Torres, que ahora va a ser el encargado por designio de Pedro Sánchez de coordinar la respuesta a toda esta crisis. Como diría Pío Cabanillas, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Así que hoy la banda sonora del gobierno solo puede ser Julio Iglesias con La vida sigue igual. La vida sigue igual. Porque hay problemas que cambian, ministros que van y vienen y discursos que se transforman, pero hay una cosa que no cambia nunca, y es la sensación de que aquí no pasa nada y de que la vida sigue igual. 6:12, 5:12 en las Islas Canarias. A esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. Incendios. A esta hora, David, preocupa el incendio de Segorbe, en Castellón. Hay 1.000 personas desalojadas y el fuego está descontrolado. Las buenas noticias son que los incendios de Peñas de Riglos, en Huesca, y el de Niebla, en Huelva, ya están controlados. Y también el de Cáceres estabilizado. Granada. Se reduce la actividad sísmica en las últimas horas. Se han notado terremotos de intensidad débil. La mayoría han sido de una magnitud inferior a 2. Unos 600 vecinos de Las Gavias siguen desalojados y se mantienen los trabajos de reparación de los edificios afectados. Ucrania. Al menos 6 muertos en un ataque ruso con drones en un centro comercial allí en Ucrania. Hay casi 100 heridos, entre ellos 6 niños. Según ha explicado las autoridades, los drones atacaron en 2 oleadas. Media hora después, atención a esto, media hora después del primer impacto, volvieron a bombardear contra los servicios de rescate. Colombia. El gobierno colombiano ha elevado a 329 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. 247 personas siguen todavía desaparecidas. Euribor. Sobrepasa la barrera del 3% y amenaza atención con nuevas subidas a las hipotecas. Es el nivel más alto desde septiembre del 2024 y supone un aumento de la cuota para aquellos que tengan que revisar su hipoteca. Si tomamos como referencia una de 150.000 euros a 25 años, la subida será, atención, de 58 euros al mes, 1.800 al año. Y en deportes, José Mourinho listo para redebutar en la Liga, Andrés Sánchez. En la rueda de prensa previa al debut, el técnico luso ha dejado claro que el esfuerzo esta temporada no se va a negociar. Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. Hay que defender con 11, tenemos que defender todos. Hay gente que va a tener que presionar verdaderamente, hay gente que tiene que cerrar espacios, pero el concepto de gente que defiende y gente que espera el balón recuperado no va.
El Real Madrid debuta hoy a las 9 frente al Español en Barcelona. El Betis vence en un partido muy intenso la Cartuja frente a la Real Sociedad gracias a un solitario gol de Rodrigo Riquelme. Los de Pellegrini consiguieron sus primeros 3 puntos en la Liga en un encuentro donde los chiriurdines merecieron algo más. Y en baloncesto, la selección española femenina ha vencido a Nigeria por 83-58 en un partido amistoso disputado en Tenerife como parte de su preparación para el Mundial 2026. El equipo de Miguel Méndez cerró el encuentro con un contundente parcial que les permitió superar con éxito este examen preparatorio. El Mundial de Alemania arranca el próximo 4 de septiembre y finalizará el 13 del mismo mes. Cuando pasan 15 minutos de las 6, la mirada la seguimos teniendo puesta en Ceuta y en las explicaciones que debe dar por parte del gobierno. Varios de los ministros van a ser los encargados de ofrecer esa visión del gobierno, pero no en el Senado como estaba previsto, sino que será en el Congreso. Detalles, Fernando Díez, buenos días. Buenos días. Este martes, Margarita Robles, ministra de Defensa. El jueves, Félix Bolaños, Justicia, y Mónica García, Sanidad. El viernes, Exteriores, Interior y Migraciones. José Manuel Álvarez, Fernando Grande Marlasca y Elma Saiz. Y ya el lunes 31, la ministra de Infancia, Sira Rego. Y será entonces cuando se cumpla exactamente un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, que es el momento que han encontrado los miembros del gobierno para dar explicaciones ante el Congreso y los ciudadanos sobre cuál ha sido su gestión durante el episodio ceutí. Robles, Álvarez y Grande Marlasca lo podrían haber hecho antes, pero han ignorado estas últimas semanas la citación del Senado, Cámara que les exigió esas explicaciones precisamente. Esta semana lo harán y de esta forma entienden cumplida su obligación de ofrecer una respuesta a quienes se preguntan cuál ha sido y sigue siendo su papel en este agosto que tan caro le está saliendo a la ciudad de Ceuta. En COPE, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha lamentado las pérdidas económicas que está sufriendo la ciudad de Ceuta y ha denunciado la falta de actuación por parte del gobierno, más pendiente, asegura, de la imagen que pueda dar, paradójicamente, que de los propios ceutíes. El gobierno no está en la gestión y no sabe qué hacer. Pasan muchos ministros, pero ninguno lleva una propuesta concreta. Usted, si fuera ceutí, ¿cómo se sentiría? En un territorio en el que estamos oyendo que hay violaciones. El gobierno no nos dice cuánta gente hay. Calculamos que hay 10.000, 12.000. ¿Usted mandaría a sus hijos al colegio en esas condiciones? ¿Usted abriría su negocio en esas condiciones? ¿O usted invertiría o apostaría por la ciudad en esas condiciones? Y el ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouabi, ha asegurado que está en conversaciones con el gobierno de España para definir el futuro de los menores migrantes que todavía no han retornado a Marruecos. En realidad, este asunto está sujeto a múltiples interpretaciones políticas que se alejan de la realidad de los hechos. La comunicación entre ambos países es continua y proseguirá, y resolveremos este asunto sin someternos a la presión de las redes sociales ni a lo que se diga externamente. Nos guiamos exclusivamente por las relaciones de confianza que nos unen con España. Les garantizamos que las reuniones y diálogos celebrados entre Marruecos, España y la Unión Europea darán, estoy convencido, resultados positivos en un futuro cercano para encontrar una solución a este tema. La incertidumbre sigue latente en las calles de Granada. A pesar de no sufrir réplicas fuertes las últimas horas, 600 personas siguen desalojadas de forma preventiva en el municipio de Las Gavias. ¿Qué dicen los expertos de la situación? Juan de Dios Jerónimo, buenos días. Hola, muy buenos días. Dentro de esta situación anómala estamos siguiendo un proceso de liberación de energía normal. Es la opinión de José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, quien ha destacado aquí en COPE que los seísmos permanecen constreñidos a un volumen pequeño. Evidencia además que son fallas de longitud moderada las que descargan tensión, por lo tanto tenemos que estar convencidos y tranquilos de que no se deben producir terremotos más grandes. Los terremotos siguen constreñidos a una área relativamente pequeña, un volumen pequeño, no han migrado de zona y eso también da una cierta tranquilidad. Quiere decir que son esas fallas de longitud moderada, pequeña, las que siguen liberando energía y eso nos tiene que tranquilizar en cierto modo.
Frente a los terremotos ocurridos en Perú o los eventos de Venezuela y Colombia, este catedrático ha descartado cualquier similitud. Ha detallado que las estructuras locales son muchísimo más cortas y en un contexto de intraplaca completamente distinto. Además, está aprobada esa seguridad que tienen los edificios en la ciudad de Granada. Y Asturias también ha registrado seísmos en las últimas semanas. Entre las posibilidades que se contemplan está la de un potencial terremoto que supere los 4 grados. Por ello, varios consejeros de la comunidad ya construyen unos criterios sismorresistentes. Inmaculada Rivas, buenos días. Buenos días. La tierra tiembla en Asturias todos los años, pero no con tanta intensidad como en Granada. Aquí no hay placas tectónicas que puedan chocar, pero sí llega la onda de los movimientos sísmicos del norte de Portugal. Es por eso que en los concejos más próximos a Galicia ya se construye con criterios sismorresistentes. Es lo que aconseja la normativa desde 2015. Lo ha explicado en COPE el decano de Geología de la Universidad de Oviedo, Carlos López. Navia, Coaña, Tapia, Grandas, todos los de los Oscos, etcétera, tienen que construir o deberían de construir sismorresistentemente de acuerdo a lo que dice la norma. En general, eso será en todos los edificios públicos, hospitales, colegios, etcétera. En especial, los puentes de las carreteras, por supuesto. Las casas del día a día normalmente no requieren mayor tal porque se construye suficientemente bien y porque los terremotos esperables son pequeños. El terremoto más intenso registrado en Asturias hasta la fecha ocurrió en 1950, en Teberga. Alcanzó una magnitud de 4,6 grados, intensidad que los geólogos creen que podría registrarse también frente a la costa más occidental del Principado, la más próxima a la Comunidad Gallega. Las pernoctaciones hoteleras volvieron a subir en julio gracias al turismo extranjero. Se situaron en casi 45 millones, según los datos que este pasado viernes publicaba el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Un avance, eso sí, algo leve si lo comparamos con las cifras de julio del año pasado, Victoria Ballesteros. El turismo extranjero sigue tirando el sector, sobre todo el británico y el alemán, mientras que los españoles hemos reducido un 1% las estancias. Y es que dormir fuera nos está saliendo más caro. Donde más han subido los precios es en la Comunidad Valenciana, más de un 10% con respecto al año pasado. Pero sí hay un símbolo del lujo, ese es Marbella. Una habitación cuesta de media más de 400 euros por noche. Santiago Calvo, catedrático de CUNEF Universidad. Llama la atención el crecimiento de los precios en julio del 5,9%. También en tasa interanual, que yo creo que refleja en buena parte también esa fuerte demanda, ¿no? Y poco a poco yo creo que también se va apreciando que aumenta la calidad del turista, o por lo menos el gasto medio, y esto también favorece al Producto Interior Bruto y al crecimiento de nuestro país. Los españoles hemos concentrado las vacaciones sobre todo en Andalucía, que ha reunido casi 1 de cada 4 estancias hoteleras. Después se sitúan Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cambio, para quienes llegan de fuera, el destino estrella sigue siendo Baleares, que acapara 1 de cada 3 noches de hotel reservadas. Y en un mercado inmobiliario marcado por precios que no dejan de subir, la compra de una segunda residencia sigue estando entre los planes de muchos españoles. Pero disponer de una segunda casa no siempre es una buena inversión. Para que resulte rentable, los expertos sitúan el umbral de su uso en torno a los 45 o 60 días al año. La pregunta es, ¿en qué momento merece realmente la pena comprar una segunda casa? Marcos Caras. Tener una segunda residencia no sale gratis. Los gastos fijos de mantenimiento suponen entre un 1 y un 2% del valor de la vivienda cada año. Leandro Escobar es profesor de ICADE. Lo que desde luego no aconsejaría es justificar la compra simplemente pensando en que el precio de la vivienda siempre sube. Primero porque sabemos que esto no es así y además hay una serie de gastos e impuestos tanto de compra como de venta que reducen y mucho la rentabilidad. Los impuestos o el uso real que se le dará a la vivienda a lo largo del año son clave para decidir si comprar o alquilarla. José Miguel tiene la suya en la costa de Valencia. Bueno, yo me decanté por la compra de una segunda residencia también porque lo veía como una inversión. Un sitio donde invertir unos ahorros en una segunda residencia y que con el paso de los años me dieron la rentabilidad, ya que a lo mejor algún día la vendería y recuperaría el dinero, ¿no? Más un interés. Lo hice también como inversión. La rentabilidad depende de encontrar el equilibrio entre lo que cuesta la vivienda y el rendimiento que se obtiene de utilizarla.
En Murcia, la Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 74 años en estado grave que ha pasado 3 días encerrado en casa, gravemente afectado por un golpe de calor. Afortunadamente, este fin de semana la mayor parte del país deja atrás esas altísimas temperaturas de esta semana. José Ángel Ayala. La intervención comenzó cuando una patrulla de seguridad ciudadana de Guardia Civil de la localidad vecina de Totana recibió el aviso del Centro Operativo Complejo 062. Varios residentes de la zona alertaron a las fuerzas de seguridad al temer por la vida de su vecino, quien padece diabetes y llevaba varias jornadas desaparecido, según la portavoz de la Guardia Civil, Montserrat Alaveda. A la vista de que no se disponía de llaves para acceder a la vivienda y ante la posibilidad de que el anciano estuviera en peligro, los guardias civiles decidieron forzar la mosquitera de una ventana y alcanzar unas llaves que, por suerte, abrieron la puerta principal. Cuando inspeccionaron la vivienda, los guardias civiles encontraron a este hombre tendido en el suelo de una habitación en la planta superior. Aunque la víctima tenía el pulso, no respondía a ningún estímulo verbal ni físico, motivo por el que solicitaron la presencia inmediata de los servicios médicos. Los servicios médicos que acudieron al domicilio achacaron su estado a un posible golpe de calor que, al parecer, lo mantuvo entre 2 y 3 días aturdido y sin capacidad de respuesta. La ambulancia lo trasladó urgentemente hasta el Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde ingresó muy grave, debatiéndose durante unos días entre la vida y la muerte. Después de permanecer hospitalizado varias semanas en Cartagena, el hombre de 74 años ha recibido el alta y se recupera favorablemente en su vivienda. Los agentes encargados del auxilio humanitario, que han seguido de cerca su evolución médica, lo han visitado recientemente para protagonizar un afectuoso y cordial reencuentro. En Barcelona, los funcionarios de prisiones que trabajan en la cárcel de Brians 2 llevan semanas pidiendo refuerzos. Tal es la gravedad del caso que aseguran haber requerido la ayuda de los presos para mantener el orden en algunas situaciones. Silvia Fernández. Los funcionarios de las prisiones catalanas vuelven a poner el foco en la falta de seguridad de los centros penitenciarios. Unos 200 trabajadores se concentraron este viernes a las puertas de Brians 2 en Sant Esteve Sarrubiras para denunciar las agresiones que sufren y reclamar más medios y más autoridad dentro de las cárceles. La protesta llega después de la agresión sufrida el pasado domingo por una funcionaria del propio centro. Una visitante la habría golpeado, arañado y mordido, además de amenazarla de muerte. La dirección del centro ha prohibido temporalmente a esta mujer volver a visitar Brians 2, pero los trabajadores consideran que esta medida no es suficiente. El colectivo Marea Blava reclama que la prohibición sea permanente y que se extienda a todas las prisiones de Cataluña. Juanjo es uno de los compañeros de la funcionaria afectada. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad, por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día. Es muy sencillo, que se cumplan todas las sanciones, que los primeros grados pues cumplan lo que tengan que cumplir. Vamos muy mal. Y mientras los trabajadores protestaban, se producía un nuevo incidente. Según explicaron los propios funcionarios de Brians, un interno atacó a 2 trabajadores del centro. Un episodio que para el colectivo vuelve a demostrar que se trata de un problema estructural. Desde Marea Blava insisten en que actualmente no existe el llamado riesgo cero en prácticamente ningún departamento y ponen como ejemplo el asesinato de una trabajadora en Mas-Enric en 2024. El temporal deja más de 100 incidencias en las Islas Baleares, entre las que se encuentran incendios, desprendimientos y la caída de cerca de 50 árboles en distintos puntos de las islas. Sofía González. La peor parte del temporal se la ha llevado Menorca, con 48 de las 109 incidencias registradas. Mahón concentra buena parte de los avisos, aunque también se han producido daños en Alayor y Sant Lluís. En Mallorca se han contabilizado 41 incidencias, principalmente en municipios como Manacor y Felanitx. Los bomberos han tenido que intervenir durante la madrugada para retirar árboles y despejar diferentes vías. También ha habido problemas en el mar. Varias embarcaciones han quedado a la deriva y otras han tenido dificultades para regresar a puerto debido al fuerte viento y al oleaje. Y el temporal también ha afectado al tráfico aéreo. En Ibiza, las rachas de hasta 91 kilómetros por hora obligaron a desviar 4 vuelos al aeropuerto de Palma y a cancelar otra llegada. Hasta ayer todavía permanecían abiertas una treintena de incidencias, entre ellas cortes de servicios básicos y nuevos árboles caídos. La situación todavía no está del todo cerrada. AEMET mantiene los avisos por lluvias y tormentas en el archipiélago, por lo que Emergencias pide extremar la precaución. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Ceuta al límite. En COPE seguimos al minuto la situación en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito te lo cuenta en directo desde sus calles. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. Love, love, love. El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99 euros son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Seis y media, 5:30 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te acabas de incorporar, bien hallado si sigues con nosotros. Desde las 6 te estamos contando las principales noticias del día que nos llevan a Ceuta. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Esa es la noticia a esta hora. El nuevo movimiento que ha hecho Marruecos poniendo en juego Ceuta y Melilla. A esta hora te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Pendientes de los incendios. A esta hora preocupa el incendio de Segorbe, en Castellón. Hay 1.000 personas desalojadas y el fuego está descontrolado. Las buenas noticias son que los incendios de Peñas de Rislos y en Huesca y el de Niebla en Huelva están ya controlados. Se reduce la actividad sísmica en Granada. Sí, se han notado en las últimas horas terremotos de intensidad débil. La mayoría han sido de una magnitud inferior a 2. Unos 600 vecinos de Las Gavias siguen desalojados y se mantienen los trabajos de reparación de los edificios afectados. 6 muertos en Ucrania tras un ataque ruso. En un centro comercial hay casi 100 heridos, entre ellos 6 niños. Según ha explicado las autoridades, los drones atacaron en 2 oleadas. Media hora después del primer impacto, volvieron a bombardear contra los servicios de rescate. Aumentan los muertos en Colombia. El gobierno colombiano ha elevado a 329 el número de víctimas mortales por el terremoto. 247 personas siguen desaparecidas. Ahora nos vamos con economía. Y este verano, otra cosa no, pero calor hemos tenido bastante. Y seguro que te ha tocado poner el ventilador o el aire acondicionado. Y eso sí, cuando lo pones está tan a gustito que prácticamente no miras el reloj. Pues he de decirte que igual tienes que estar más pendiente que otras veces de la factura de la luz. Este recibo último que hemos recibido de verano hemos pagado alrededor de 105 euros, o sea, más de un 100% de lo que se pagaba anteriormente en época de invierno. Este año la verdad es que he notado bastante la subida del precio de la luz comparado con el verano pasado. Me ha llegado a costar casi 100 euros la factura de la luz. Eso en julio, que ya fue el mes más caro del año, pero es que agosto va camino de superarlo. Por eso, algunos no queremos ni mirar las facturas. Si acabamos el mes como lo hemos empezado, la factura de agosto puede superar los 100 euros de media. Sería el recibo más caro de los últimos 4 años, solo por detrás del verano de 2022, cuando estábamos en plena crisis energética. Victoria Ballesteros, compañía de Economía, buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días. Qué alegría verte en el fin de semana. Bueno, gracias, lo mismo digo. Aquí te dejamos cuando quieras. Bueno, Victoria, tenemos este dato de más de 100 euros, pero lo interesante es saber qué hay detrás, porque estamos en verano, sí, pero también es un momento en el que tenemos mucha producción solar, porque
Entonces, Victoria, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué está subiendo la electricidad tanto? Bueno, tenemos varios factores, pero yo creo que lo principal es el tema del gas, ¿vale? Las temperaturas, como tú dices, hacen que pongamos más el aire acondicionado, que eso chupa mucha electricidad y, por tanto, tenemos mucha más demanda eléctrica. Es cierto que este mes más del 50% de esa demanda se va a cubrir con la energía solar, pero es verdad que el calor también hace que tiren menos otras energías, como por ejemplo la eólica. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tirar de otras fuentes, como por ejemplo el gas, que es una fuente mucho más cara, ¿no? Y por eso se dispara la factura, como explica Antonio Aceituno, que es experto de Tempos Energía. Como las centrales de gas son las que marcan el precio, porque estamos ante un sistema marginalista, que la última tecnología es la que marca el precio, y en este caso hablamos de los ciclos combinados que utilizan como materia prima el gas, pues es que el gas se ha duplicado desde febrero de 2026. Están en máximos de hace 2 años y medio. Entonces, si terminamos este mes como lo hemos empezado, te puedes preparar porque te va a venir una factura importante. Se va a encarecer de media un 18%. Es decir, tú decías, va a pasar de 100 euros, efectivamente. De la media de 85 euros que estábamos pagando se nos va a ir ya a 101. Ahí está el eurito. Eso es psicológico. Lo del euro ese que sí, es psicológico, ¿no? Y será efectivamente el agosto más caro de los últimos 4 años. Estamos preparando un bote que en el de pasapalabra para hacer frente a este precio. Porque, claro, nos has contado las energías renovables que están tirando mucho. Pero, claro, cuando hablamos de gas, ese encarecimiento nos lleva directamente fuera de España, a 5.600 kilómetros, porque ya llevamos bastante tiempo hablando del estrecho de Hormuz, que por cierto Donald Trump lo declaró hace unos días como nuevo territorio de Estados Unidos. Eso dijo. Claro, entonces, ¿cómo termina un problema en este punto del mapa repercutiendo en nuestra factura, Victoria? Bueno, vamos a ver. Hormuz es una especie de autopista de la energía mundial, ¿vale? Entonces, por ese estrecho pasa alrededor del 20% del petróleo y también del 20% del gas natural licuado, ¿vale? Que se comercializa a nivel global. Entonces, cuando ese paso se complica, que es lo que está pasando en los últimos meses, llega menos energía al mercado y la que llega se encarece. Esto es la ley de la oferta y de la demanda. Nos pasa en todo, ¿no? Cuando no hay es más caro. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra factura? Pues que Europa sigue dependiendo muchísimo, muchísimo del gas para producir la electricidad. Y además ahora tenemos que salir a un mercado mucho más competitivo donde tenemos a los países asiáticos. Por tanto, nos va a costar más, ¿no? Y aquí es el problema con el recibo. O sea, todo eso es la cadena, es como un efecto dominó, que al final, ¿dónde acaba? En los bolsillos, en ¿no? tu bolsillo y en el mío. Y nunca llenándolos, siempre vaciándolos. Y hay una cuestión que puede ser especialmente importante para los próximos meses, Victoria, porque Europa tiene que llenar sus reservas de gas, todo esto antes de que llegue el invierno, y lo está haciendo, como bien te estamos contando, en un momento muy complicado. Sí. ¿Qué riesgo supone todo esto para nuestras facturas de los próximos meses? A ver, es que, David, lo que pasa este año es que partimos de unas reservas mucho más bajas de lo habitual. Partimos de una situación más complicada. Y luego, como te decía, como tenemos que competir en ese mercado internacional, pues la cosa se está poniendo un poco más difícil. Ese verdadero examen que tenemos que pasar a conjunto como Unión Europea, no como España, va a llegar cuando empecemos a encender la calefacción, cuando llegue el frío. Ahí es donde vamos a tener el problema. ¿Por qué? Porque tendríamos que llegar a ese punto con un 90% de las reservas, pero estamos muy por debajo de esa cifra. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado y Estados Unidos permanece enfrascado con Irán, no hay opciones de que el mercado baje. Europa necesita el gas más que nunca, porque las reservas están al 60% y estamos en verano, que es cuando debía estar el gas más barato. Cuando Europa se enfrente al invierno, el frío significa consumo de gas, a Europa le va a pillar con el pie cambiado. Prepárate para la factura del gas. No me lo quiero imaginar porque, claro, Victoria, aquí hay que sumar un elemento más en la ecuación, ¿no? Porque no todos los hogares están igual expuestos a las idas y venidas de la factura de la luz. ¿Quién lo nota más? Bueno, a ver, aquí la diferencia está en el tipo de contrato. Yo recomiendo a todo el mundo que se mire su contrato de la luz, porque a veces dice, ¿qué tipo de contrato tienes? No sé. Bueno, pues hay que saber primero si estamos... me preguntan, no lo sé. No te lo voy a preguntar. Tenemos que saber primero si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado. Esto lo que afecta es al mercado regulado, porque son unos 8,5 millones de hogares. Y el mercado regulado lo que hace es que la electricidad se va negociando, el precio de la electricidad, entonces cambia mucho, tiene muchos vaivenes. Sí. Sin embargo, en el mercado libre tú tienes una tarifa fija, a esta hora vale tanto, a esta hora vale tanto, a esta hora vale tanto, o a lo mejor una tarifa que a todas las horas vale lo mismo. Entonces, ese tipo de tarifa no se ve afectada hasta que nos toca renovar el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú
tienes que renovar el contrato a final de año y resulta que la luz ha subido un montón porque han subido todos estos costes por todo lo que estamos contando, pues hombre, seguramente te lo renueven en peores condiciones. Pero en principio, claro, a los que le afecta de verdad, directamente y en el momento, es a los consumidores del mercado regulado. Para intentar hacer frente a toda esta crisis energética, el gobierno bajó el IVA y otros impuestos para contener un poquito esa factura. Estas rebajas ya se han acabado, pero se dejó una especie de mecanismo de emergencia, ¿no, Victoria? ¿Cómo funciona esto? Sí, vamos a ver. Ahora tenemos el IVA al 21% y el impuesto eléctrico, lo otro que decías, es al 5,11%. Ese mecanismo automático se activa cuando los precios se disparan, ¿vale? Si el IPC de la electricidad que publica el INE, o sea, el oficial, no lo que te haya subido a ti la factura, ojo, sube más de un 15% interanual, pues entonces se activa ese mecanismo, ¿vale? En agosto ese umbral, tengo que decirte que no se alcanzó, ¿no? Pero si se activa en septiembre, porque es verdad que estamos viendo un precio muy disparado, pues el IVA bajaría temporalmente. O sea, del 21 al 10. Claro, eso es automático. Entonces, no sabes tú si te merece la pena que suba mucho la luz para que luego te baje el IVA porque es un porcentaje muy grande o no, ¿sabes? Claro. Pero se activa automáticamente a todos los que tienen el bono social y una potencia contratada por debajo de 10 kilovatios, que a ver, que es muchísimo. Quiero decir, que más o menos todos los hogares tienen por debajo de esa potencia, porque si no, no sé qué tendrías en casa puesto para tener tanta una luz. Y ya está. Y esto de la luz, Victoria, es prácticamente lo mismo que sucede con las gasolinas, porque también existe un mecanismo similar que de hecho se va a activar en septiembre porque el precio sigue disparado, sigue subiendo y lo estamos notando al llenar los depósitos. Ahora mismo, Victoria, ¿cuánto nos cuesta? Bueno, pues la gasolina 1,73 el litro de media. Ojo, que es que luego la gente no dice, pero ¿qué está diciendo si yo ahora estoy viendo a 2 euros? Bueno, vale, pero es que esta es la media. Claro, depende de a qué vayas. Esa es la media. 1,73 el litro la gasolina y 1,87 el diésel, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo en los surtidores de media. Entonces, ese depósito medio que siempre calculamos de 55 litros, pues 95 euros si es gasolina y ya supera los 100 si es de diésel. Ahora, claro, esta subida nos coincide con el tramo final de las vacaciones, que se disparan otra vez los desplazamientos. Ha llegado en el mejor momento también. Sí, y luego es que, claro, se redujo esa rebaja fiscal en agosto porque se habían contenido los precios de los carburantes y oye, pues está repercutiendo. De hecho, ya se notó en el IPC, ¿no?, que subió al 3,6. ¿Qué pasa? Que el mes de septiembre, como decías, nos va a traer el alivio porque se ha vuelto a activar ese mecanismo. Como se ha encarecido tanto el diésel, ojo, solo el diésel, pues va a volver el descuento, la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro. O sea que la vamos a pagar mucho más barato. ¿Sí? Sin embargo, la gasolina, como ha subido, pero ha subido menos, pues ahí no vamos a tener ese descuento y se queda con el descuento previsto, que son 5 céntimos por litro. Es decir, que el diésel va a estar más barato otra vez que la gasolina. Fíjate. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Victoria Ballesteros, gracias por estar con nosotros. A ti. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Mientras Gaza sigue sumida en una situación humanitaria crítica y el alto al fuego continúa siendo frágil, el futuro de la franja sigue marcado por la incertidumbre. La guerra ha dejado una destrucción enorme y miles de víctimas, mientras las negociaciones sobre su futuro, la retirada israelí y el papel de Hamás, sigue todo abierto. En Israel, el debate tampoco ha terminado. La guerra ha profundizado las divisiones sobre cómo afrontar el conflicto y sobre cuál debe ser la relación de los palestinos. Para analizar todo esto, hablamos hasta ahora, en la mañana del fin de semana, con Meir Margalit, que es historiador, además antiguo concejal de Jerusalén y un activista israelí. Meir, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días desde Jerusalén. Un placer hablar con usted, Meir, porque lo primero, desde Jerusalén, ¿cómo contempláis la situación en Gaza desde este momento? Bueno, ante todo, me alegro que ustedes traten el tema de Gaza, que últimamente ha sido olvidado y ya el periodismo ni se acuerda de que existe una tragedia de esta magnitud en Gaza. En Gaza el genocidio continúa, el genocidio cambió de forma, pero no de contenido. O sea, ahora es más sofisticado de lo que era hace medio año atrás. La gente ya no muere con bombas y con armas, pero la gente se está muriendo sola. Está muriendo de hambre, muriendo de enfermedades, muriendo de frío, porque la gente está a la intemperie, no hay viviendas, no hay comida, no hay servicios médicos y tampoco hay a quién recurrir. Bien has dicho, Israel bloquea la entrada de fuerzas internacionales para cuidar el orden y comenzar la reconstrucción. Y mientras tanto, bueno, la gente sigue muriéndose, aunque, tal como lo he dicho anteriormente, en forma más sofisticada. Sí, porque la guerra ha cambiado mucho. Sí que es verdad, antes la gran guerra, digámoslo así, ha pasado a un escenario que se basa más en la disolución, es decir, en falta de ayuda, en crisis humanitaria, lo decíamos prácticamente al principio. En tu caso, Meir, tú has seguido el conflicto desde el primer momento. ¿Crees que estamos realmente ante el final del conflicto o simplemente se trata de una pausa? Mira, dentro de 80 días, si no me equivoco, hay acá elecciones. Yo soy un poco pesimista y tengo el presentimiento de que cuando Netanyahu llegue a la conclusión de que no va a ganar las elecciones, y efectivamente los sondeos dicen de que lo va a perder, yo tengo la sensación de que Netanyahu va a organizar una pequeña guerra para poder tener una excusa para bloquear las elecciones, para detener las elecciones y continuar en el gobierno. Él va a sostener de que en un estado de guerra no es el momento de elecciones y él va a quedarse en el gobierno hasta que la comunidad internacional intervenga. Ojalá me equivoque y si así fuera me gustaría después de las elecciones venir y pedirle perdón al público, pero mi sensación es de que habrá acá guerra con Irán a lo mejor con Hezbollah, a lo mejor en Gaza, pero esto no se va a calmar porque Netanyahu tiene que mantenerse en el gobierno a cualquier precio. Porque realmente puede haber una solución con Benjamín Netanyahu al frente. Netanyahu es el problema, no es la solución. Aquí no habrá solución al problema palestino mientras Netanyahu esté en el gobierno. Más aún, no habrá acá solución a los problemas internos de Israel. La democracia en Israel está en peligro mientras Netanyahu se mantenga en el gobierno. De modo que si el Likud y el gobierno de extrema derecha que él ha creado ganaran las elecciones o si las anularan para mantenerse en el gobierno, el futuro de esta zona es absolutamente oscuro. ¿Hasta qué punto juega un papel importante la buena relación que mantiene con Estados Unidos y con Donald Trump? Bueno, nosotros, como tú sabrás, ya nos hemos convertido en una colonia de los Estados Unidos. Las grandes decisiones no se toman acá, se toman en América, y como ustedes también saben, Trump es una persona inesperada, no podemos nunca saber qué esperar de su gobierno. Sí, de modo que, bueno, efectivamente dependemos de ellos, pero permíteme
corregirte algo. Las relaciones últimamente entre Netanyahu y Trump son muy malas. Trump se está dando cuenta de que Netanyahu lo ha introducido en un conflicto con Irán que no le sirve a los Estados Unidos. De modo que son cada vez más y más los republicanos que entienden de que Netanyahu es el problema no solamente para el Medio Oriente, sino también para los americanos. Usted, Meir, siempre ha sido muy crítico con la actuación de Israel en Gaza. ¿Se siente aislado o cada vez son más los israelíes que piensan como usted? Mira, lamentablemente cada vez somos menos. Esa es la realidad. Las elecciones probablemente las va a ganar un bloque que es derechista. Si bien derechista moderado y no derechista extremista como Netanyahu, es derechista. Los grupos que son de izquierda ya básicamente no existen y el único partido que más o menos se acerca a nuestra forma de pensar se autodefine liberal, o sea, ni siquiera socialista. De modo que nosotros cada vez somos menos y por eso cada vez necesitamos más a vosotros, a la ayuda de la comunidad internacional. Somos pocos, pero si nos unimos, tenemos posibilidades de parar este desastre. Y mirando al futuro, Meir, las miradas están puestas en esas elecciones del 27 de octubre, dependiendo de lo que salga ahí. Si no ocurre como nos pronosticaba, que Benjamín Netanyahu pudiera afrontar un nuevo conflicto para así ocultar o prolongar, digámoslo así, esos comicios. ¿Qué crees que puede pasar con Gaza? Mira, Israel ha creado un caos interno que ha transformado a Gaza en un infierno. Se habla poco del hecho de que Israel ha creado milicias armadas pro-israelíes que están buscando a la gente del Hamas y matándose unos a otros. O sea, más allá de lo que Israel pueda hacer, se ha creado un sistema por el cual la gente se está matando una con la otra. Gaza es un infierno y el infierno de Gaza a corto plazo, a mediano plazo, no tiene futuro. Tendremos que esperar para ver qué sucede con Gaza y sobre todo con esas elecciones del 27 de octubre. Meir Margalit, historiador, antiguo concejal de Jerusalén y activista israelí. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana del fin de semana, analizando las previsiones de este conflicto que, como bien decías, ha quedado un poco oculto a la raíz de otras guerras, como ha sucedido en Oriente Próximo con Irán. Gracias por haber estado con nosotros, Meir. Bueno, gracias a ustedes y nuevamente ojalá me equivoque. Una de las noticias que hemos conocido esta semana ha sido el fallecimiento de Marcos Rodríguez Pantoja. Quizá su nombre no te suene, pero en cuanto te cuente su historia seguro que sí, porque fue una persona un tanto atípica, se puede decir, porque fue medio lobo durante buena parte de su vida. Y es que con 6 años fue vendido por su padre a un cabrero que vivía en el monte. Poco después murió y Marcos se quedó solo. Entonces el monte se convirtió en su hogar y los lobos en parte de su familia. Gracias a una loba que me traía carne y me la ponía allí encima de una roca. Y entonces yo la cogía y me la comía cruda porque ya no tenía fuego, hasta que aprendí a hacer fuego con piedras. Con ellos pasó 12 años hasta que la Guardia Civil lo devolvió a la vida en sociedad. Es curioso porque cuando lo encontraron lo tuvieron que trasladar amordazado y atado porque aullaba y mordía como un lobo. Tuvo que entonces aprender normas de comportamiento básicas y su experiencia se convirtió en una película titulada Entre Lobos. Sus últimos años se estuvo volcado en enseñar a los niños cómo cuidar la naturaleza y finalmente ha fallecido a los 80 años de edad. Sin embargo, su historia tan curiosa difícilmente
va a morir, aunque nos deja algunas incógnitas como su relación con los lobos. Por eso, a esta hora, en la mañana del fin de semana, hablamos con Ernesto Díaz, que es coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Ernesto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, David. Buenos días. Bueno, Ernesto, como decía, su historia es muy curiosa porque no sé cuántos casos hay registrados de una manada de lobos que adopte a un niño, pero ¿hasta qué punto es posible, basándonos en el comportamiento de los lobos, Ernesto, que un niño pueda sobrevivir tanto tiempo en un entorno así? Bueno, hay numerosos casos documentados a lo largo del hemisferio norte, que es el área de distribución de los lobos. Particularmente hay casos en Asia, en Siberia, en algunos puntos incluso de Europa Occidental, en que personas, niños, pues han convivido en la proximidad de los lobos. Hay que recordar, ¿no?, un personaje bien conocido de la literatura universal y también de la cinematografía, que es Mowgli, el niño de la selva, que es también criado por una manada de lobos. Es complejo el analizar esas relaciones porque muchas veces están basadas en recuerdos. Lo que sí es cierto, absolutamente probado, es que los humanos convivimos en la proximidad de los lobos desde hace milenios. Y de hecho, la domesticación de los perros es un nexo que nos vincula directamente con la especie. Tenemos en esto una imagen del lobo ibérico como un animal tremendamente peligroso para los humanos. ¿Cuánto hay de realidad y de mito en esta percepción? Bueno, pues de realidad no hay nada. Esto es lo cierto. Los lobos son animales que no existen datos recientes ni medianamente recientes, quiero decir, a lo largo del siglo XX, de ataques de lobos a personas. Hay que remontarse a mucho tiempo atrás, buscar algunos episodios que quizás pudiesen estar relacionados con brotes de rabia, y los brotes de rabia se dan en los cánidos y pueden originar un ataque, digamos, de origen patológico. Pero el comportamiento de los lobos, y en particular de los lobos ibéricos, es que son animales tímidos y huidizos. Sí que aparecen vídeos de lobos muchas veces cerca del ganado, cerca de los tractores. Se ven lobos en las carreteras habitualmente. El otro día me pasaban un vídeo de la montaña de Riaño, un lobo cruzando unos prados. Bueno, pues el lobo va a su aire, digamos, pero no el mito y esta leyenda, y además una leyenda que recientemente, parece mentira que en 2026 estemos hablando de esto, se ha visto alimentada también desde la política. Los lobos no son en absoluto peligrosos. Es mucho más peligroso una garrapata, para que nos hagamos una idea. Sí. Claro, y por supuesto, si revisamos datos de accidentes de personas con animales, pues todos los años son frecuentes las muertes con vacas, por ejemplo. Ya no hablo de festejos taurinos. Bueno, en festejos taurinos, por supuesto, los índices de accidentes son altísimos, o vacas, digamos, domésticas, que ocasionan, por supuesto, perros domésticos también. Es decir, no hay ataques de lobos, no hay amenazas de lobos, y sin embargo, en el imaginario colectivo, el lobo, alimentado por esos cuentos de nuestra infancia y todas estas leyendas que todos hemos oído, pues sigue ahí. Pero lo cierto es que no hay nada de un animal violento, ni muchísimo menos. Por ejemplo, Marcos Rodríguez Pantoja hizo una gran labor con los lobos. También, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente. Realmente, ¿cómo es la inteligencia del lobo? ¿Cómo es un lobo? ¿Qué capacidad de adaptación tiene? Bueno, son animales absolutamente fascinantes. Claro, hay que entender que los lobos son carnívoros y los lobos comen carne. Parece una perogrullada, pero es así. Y lo cierto es que hay daños de los lobos al ganado, porque para un lobo
matar una oveja es mucho más fácil que matar un jabalí, esto hay que entenderlo, y tenemos que coexistir con esos animales que nos generan daño. Por supuesto, la coexistencia tiene que venir acompañada de pagos, de empatía hacia el sector ganadero, de buscar medidas preventivas y de coexistencia. Pero respondiendo a la pregunta, los lobos son animales fascinantes, muy inteligentes. Las personas que hemos tenido tenemos la suerte de verlos en el monte alguna vez, pues observas a un animal de una mirada, digamos, con emociones. Además, hay que recordar que los lobos son animales sociales, viven en manada, en grupos familiares, se cuidan mucho entre ellos, esto es importante, y más en estos tiempos que los cuidados en la sociedad son tan necesarios. Pues fijémonos en los lobos, ellos cuidan de los animales heridos, ellos cuidan de los cachorros, cuidan de los ancianos. En definitiva, son unos animales muy inteligentes, muy emocionantes y yo diría que hasta muy románticos. Y si me está oyendo algún ganadero o alguna ganadera, seguramente estará echando pestes de mí, pero esta es la realidad. Visto como un animal salvaje, los lobos son los animales más fascinantes de la fauna ibérica. Ernesto Díaz, coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Gracias por haber estado con nosotros hablando de una figura tan maravillosa como es el lobo y recordando la figura de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño que se crió precisamente con los lobos. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, David.